Vamos a hablar acerca de la lógica de predicados. Esta es una ampliación de la lógica proposicional porque provee métodos para determinar la verdad o la falsedad de las proposiciones. También aquí se introduce en la estructura interna de las proposiciones, distinguiendo en ella predicados, individuos, constantes y variables, así como cuantificadores. A este tema también se le conoce como lógica cuantificacional, porque trata acerca del uso correcto de los cuantificadores. Y también se le llama lógica de funciones porque en ella también tiene un papel fundamental el concepto de la función proposicional. En cuanto a los cuantificadores, vamos a colocar aquí, permítanme un momentito. Vamos a tener dos cuantificadores, uno que es universal y el otro que es existencial. Hasta ahora nosotros solo hemos considerado las proposiciones que son falsas y verdaderas, pero en matemática se requiere a veces tres tipos de expresiones, que la primera podría ser verdadera, podría también ser falsa, y otra que podría ser abierta. Si nosotros ponemos en ejemplo, en el caso de la verdadera, nosotros tenemos claro que 3 más 5 es igual a 8. En falsa podríamos poner que 2 más 11 es igual a 8, que en este caso es evidente que no es correcto. Pero en el caso de la abierta, podríamos colocar x más 7 es igual a 3. Podemos observar que la expresión abierta puede ser verdadera o falsa. Esto depende de la sustitución que le hagamos al valor de x. En este tema vamos a aplicar el estudio de la lógica de expresiones abiertas. Para esto vamos a cuantificar las variables diciendo que la expresión será verdadera para todos o en alguno de los casos posibles. Una frase declarativa es una proposición abierta, sí, contiene más que todos estos aspectos. Contiene una o más variables. No es una proposición, pero se convierte en una proposición cuando las variables aparecen en ella. Se reemplaza por ciertas opciones permisibles. Entonces, en este caso, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a analizar una frase. Por ejemplo, si yo les colocara el número x más 2 es un entero par. Nosotros podemos ver que esta definición puede ser verdadera o falsa. Esto significa que es abierta. Esto va a depender más que todo del valor que nosotros le vamos a colocar de todo un universo para poder ver si es verdadera o falsa. En estas opciones permisibles se forma lo que nosotros vamos a llamar universo o universo de discurso para una proposición abierta. El universo va a comprender de las opciones que queramos considerar en la variable o las variables que se nos presenten, porque no solamente es una, puede ser varias. Al tratar de las proposiciones abiertas vamos a denotar, por ejemplo, podemos denotar con P de X, por eso dije que podría ser una lógica de funciones, porque se puede representar de esta manera, o también puede ser Q de X, o también puede ser R de X, etcétera. O sea, en este caso no podemos permanecer en algo. Ahora, si yo digo que este es P de X, colocaríamos acá, es el número
x más 2 es un entero par. Bueno, vendría la situación de cómo se leería una negación en este caso. Pues en este caso se escucharía el número, o se leería, perdón, el número x más 2 no es un entero par. Ahora, como les dije anteriormente, pues aquí se pueden utilizar varias variables. En el caso del cómo podríamos denotar otra variable sería, por ejemplo, q es q de x y y, que podríamos poner como un ejemplo para que ustedes miren cómo se escribiría acá los números y más 2 x menos y en el caso de x más 2y son enteros pares. Entonces aquí estamos determinando que hay dos variables primero, y cada una de las variables pues se va a entender que cuando se reemplace un valor en la letra X de un universo, se van a reemplazar en todas las X que se están señalando ahí, y en el caso de la Y igualmente, ¿verdad? Se va a tomar un valor de un universo y se va a sustituir acá. Me gustaría que miráramos cómo podríamos ejemplificar esto. Por ejemplo, P de 5. En el caso del ejemplo anterior, donde habíamos dicho que en el caso de este, que habíamos dicho que x más 2 es un entero par, nosotros podemos determinar que al sumar el valor, que el número 7, o que al sumar estos valores, por ejemplo acá, que teníamos 5 más 2 es igual a 7. Entonces, en el caso de resultado, no es par. Y como nosotros habíamos expuesto de que este iba a ser un par, entonces nosotros podemos determinar que este valor es falso. Ahora, en el caso de que hagamos la negación con lo que habíamos escrito con la negación y pongamos el valor de 7, pues ya teníamos que 7 más 2 nos va a dar como resultado 9. Nosotros habíamos dicho que la negación de esto es que no es un entero par. Entonces nosotros podemos calificar esto como verdadero. Y en el caso del valor de Q, podemos sustituir 4 y 2. Que nosotros ya tendremos que aquí en el valor de Q habíamos dicho que era Y más 2 el primer valor, que era Y, que es 2 más 4. El otro que iba a ser X menos Y, que iba a ser 4 menos 2. Y el otro que iba a ser X más 2, 4 más 2, nos darían como resultado enteros pares. Entonces en el caso de acá, solo vamos a ver si copié bien el valor acá. Y más 2 es acá. Perdón. En el primero es Y más 2, que en el caso de Y era 2 más 2. Entonces aquí el resultado me va a quedar 4. El otro me va a quedar 2. Y en el otro que habíamos dicho que iba a ser X más 2Y, y 2Y va a ser 2 por 2, nos va a quedar como resultado 8. Esto va a ser verdadero. Entonces los valores que nosotros vamos a sustituir por las variables que se vean colocando acá, nos van a poder ayudar a determinar si la proposición o la expresión es verdadera o falsa. O podemos determinar también en el caso de los cuantificadores, si todos los valores van a ser así,
o tal vez solamente algunos, que es lo que habíamos hablado anteriormente, que puede ser que los cuantificadores puedan ser existenciales o universales. Entonces, en el caso de los valores acá, nosotros podemos decir para algún. X, P de X. O sea que en este caso, algún valor de P de X va a serme verdadera la situación. No significa que todas. En el caso del para algún, nosotros vamos a poder determinar o poder escribir o tener una simbología directamente de la expresión con esta expresión que voy a señalar ahorita en este momento. Por ejemplo, esta expresión nos va a decir para algún valor de x, p de x, ¿verdad? Que en este caso, pues, es lo que nos va a ayudar a leer en la expresión que nosotros tenemos, ¿verdad? Ahora, si en el caso de los cuantificadores me dijera para todos, que se cumpliera todo, los x, p de x, la notación sería de esta manera, para todo valor de p de x. Entonces, esto nos ayudaría a poder determinar cuándo nosotros podemos tener una expresión que sí cumpla todo. Por ejemplo, en el caso que yo les dijera p de x vamos a poner el número dos x es un número par. En este caso, ¿será que solamente algún valor que yo multiplique? ¿O es un entero? Vamos a colocar acá. Es un entero par. Entonces nosotros nos podemos cuestionar, ¿será que solamente algunos valores a la hora de sustituir el valor aquí en x nos va a dar un valor impar? Pues si en este caso nosotros tuviéramos un contraejemplo, nosotros lo podríamos decir. Si no tuviéramos ningún contraejemplo, entonces nosotros decimos para todo valor de x, p de x. O sea que todos los valores que yo sustituya en x van a cumplir que esto sea un número par. Ahora, igual existiría en el caso del ejemplo anterior que habíamos copiado, que p de x, el número x más 2 es un entero par. En este caso no cumple para todos los valores, porque si yo coloco 3, el resultado va a ser 5, sí, pero si yo coloco 4, mi resultado va a ser 6. Entonces, en el caso de los valores que yo coloque pares en x, sí me va a dar un entero par. Entonces, la escritura acá sería para algunos valores de x, o para algún, o por lo menos algún valor de x, que se aplique en esta función me va a dar un entero par. Lo mismo sucedería en la situación que se escribiría cuando nosotros tuviéramos, por ejemplo, las variables. Si nosotros tuviéramos algunos valores que se apliquen acá, nosotros podríamos escribir, si fueran solamente algunos, para algún valor de x, existe algún valor de x o existe algún valor de y que cumplan esta función. Entonces aquí ya se podría hacer este tipo de escritura. Igual en el caso, si nosotros quisiera, se cumpliría para todos los valores de x y para todos los valores de y de p de x, y. Entonces aquí ya estamos dando una cuantificación, que estamos diciendo que en la primera son para algunos valores de x y para algunos valores de y. Y en el caso de la segunda, estaríamos diciendo que para todo valor de x y para todo valor de y. Entonces,
miremos un ejemplo donde podamos aplicar esto. En el caso que nosotros estemos diciendo que el universo comprende en todos los números reales las proposiciones abiertas para P de X, que en este caso P de X vamos a decir que X es mayor o igual que 0, Q de X, que vamos a decir en el caso de acá que X al cuadrado es mayor o igual que 0, y R de X, que estaríamos definiendo que X al cuadrado menos 3X menos 4 es igual a 0, y S de X, que nosotros podríamos poner como ejemplo que X al cuadrado menos 3 es mayor que 0. Entonces, la pregunta aquí sería si esta proposición sería abierta. ¿Existe algún valor de X donde P de X, donde se cumpla la expresión de P de X y de Q de X? Bueno, miremos en este caso. Para que esto sea verdadero, el conectivo de lógico que tenemos acá es y. Eso significa que tendría que cumplirse el valor de X y el valor de Y, pero sería para alguno de los valores que nosotros tengamos acá. Por ejemplo, si nosotros del universo tomamos el 4, miremos cómo sería en el caso de acá. X es 4 es mayor que 0, sí, es verdadero. ¿Y 4 al cuadrado es mayor que 0? Sí. Entonces en este caso se cumple para este valor 4. Si yo colocara en el caso menos 2 es mayor o igual que 0, no, aquí no se cumple, aquí sería falso. Y acá, en el caso de menos 2 elevado al cuadrado, sí es mayor que 0, entonces aquí sí se cumpliría. Pero como hay un conectivo lógico y eso nos daría como resultado un falso. Entonces, aquí estamos demostrando que existen algunos valores, pero no todos. Y este sería nuestro contraejemplo. Miremos otra expresión más. Si me dieran la siguiente expresión, para todo valor de X, P de X implica a Q de X. Entonces, aquí estamos teniendo un cuantificador que es universal. En el anterior es existencial. En el cuantificador universal estamos diciendo que para todos los valores se cumpliría esto. Ahora, si nosotros recordamos en una implicación, va a ser verdadero en todo excepto en un caso, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, eso significaría que podríamos poner valores negativos en X, que si este es falso nos daría el resultado verdadero, pero en el segundo no podría ser falso. Por ejemplo, el segundo podría, si en el caso del segundo me quedara falso y este me quedaría verdadero, ahí sí sería un resultado falso. Pero como tenemos X al cuadrado, cualquier expresión elevada al cuadrado nos va a dar un resultado positivo. Bueno, en este caso si hablamos de los números reales, porque si hablamos de imaginarios nosotros sabemos de que y al cuadrado es menos 1, en este caso se daría alguna expresión aquí, pero estamos hablando acerca de los números reales. Entonces entre los números reales sí va a ser siempre verdadera esta expresión porque nosotros tenemos un X al cuadrado mayor que 0. Y acá no importaría si fuera falso o verdadero, entonces la expresión sería verdadera por la expresión que tenemos acá. Entonces aquí sí se cumple al igual que acá. Y aquí estamos diciendo para todo, y aquí existe por lo menos alguno. Ahora, ¿cómo podríamos representar un valor falso acá? Voy a copiar esta tablita en la siguiente página para que la tengamos visualizada. Miremos algunas expresiones que sí nos den un resultado falso, porque aquí estos dos son verdaderos. Miremos. Por ejemplo, si me dijeran, para todo valor de X,
R de X o S de X. O sea, se cumple esta función. R de X o S de X. Nosotros tenemos presente que el conectivo lógico O va a ser verdadero siempre y cuando uno de los dos valores que se nos presente sea verdadero. Entonces, por lo menos uno de los valores que nosotros tengamos acá, que sea verdadero, pues ya sería un resultado verdadero. Ahora, aquí existe el problema de esta situación. Aquí nos están diciendo que todos los valores de X, a la hora de sustituirlos, van a ser verdadera esta situación. Entonces nosotros tendríamos que presentar un contraejemplo. Nosotros sabemos de que la variable que nosotros tenemos en esta proposición va a dar como resultado 0 solamente en dos expresiones. Para eso nosotros tenemos que ir a utilizar un poco de álgebra y sabemos de que nos darían como resultado las siguientes expresiones. X es igual a 4 positivo y X es igual a menos 1. Entonces el 4 y el menos 1, a la hora de sustituirlo en la ecuación, nos darían como resultado 0. Entonces ahí ya sabemos de que solamente existen algunos valores que nos harían verdadera esta expresión. Entonces no todos los valores nos darían como resultado 0. Desde ahí estamos diciendo que R es existencial, no es universal. Ahora miremos en el caso de S. Dice acá que X al cuadrado menos 3 es mayor que 0. En el caso de acá, habría un contraejemplo, o podríamos presentar un contraejemplo si nosotros tuviéramos, por ejemplo, X menos 1, que es el que tenemos acá. Porque menos 1 al cuadrado es 1 y 1 menos 3 es menor que 0. Por lo tanto, no en todos los valores va a ser real esta situación. Entonces, esta expresión es falsa. Las otras son verdaderas. Miremos otra expresión que nos podría hacer o demostrar una contradicción acá. Voy a volver a copiar lo que habíamos trabajado en estas indicaciones para poder presentar ejemplos o contraejemplos que nos hagan una expresión falsa o verdadera. Lo que nos presentan en este otro es: para todo valor de X, R de X implica P de X. Volvemos nuevamente en la implicación. Ya sabemos de que si nosotros mostramos un contraejemplo, puesto que acá es para todo, mostraríamos la falsedad de esta expresión. Entonces miremos, pues ya dijimos de que esta expresión solamente se va a cumplir en dos valores, en 4 y menos 1. Estamos limitando esto, o sea, estamos diciendo que solamente en estos dos valores puede ser verdadero. Ahí estamos demostrando que puede ser verdadero o puede ser falso. Ahora miremos en esta parte de P de X. Si es verdadero, solamente podríamos tomar estas opciones. Y ya mostramos anteriormente con el menos 1 que era falso. Entonces aquí mostramos nuestro contraejemplo. Y ahí mostramos la falsedad. O sea, puede ser que tal vez en algún valor o para algunos valores, pero no en todos. Entonces, por lo tanto, este cuantificador
no es verdadero en este caso. Bueno, vamos a proseguir y vamos a ver algo más. En el caso de una expresión donde nosotros necesitemos una escritura. Entonces, E de t, el triángulo T es equilátero y vamos a poner un valor para A. El triángulo T tiene tres ángulos iguales. O tres ángulos de 60 grados, perdón. La expresión que nos va a definir en este caso va a ser un cuantificador universal. Dice, para todo t, E de t implica, aquí ya sería una doble implicación, A de t. En la doble implicación, nosotros vamos a tener una tautología, ya sea que los dos sean verdaderos o los dos sean falsos. Podríamos decir que el triángulo, si utilizamos la parte verdadera, el triángulo T es equilátero. Sí, solo si el triángulo T tiene tres ángulos iguales. En el caso si los dos son verdaderos, cumplimos con esta expresión. Ahora, miremos en la parte donde nosotros digamos que los dos son falsos. El triángulo T no es equilátero, sí, y solo si el triángulo T no tiene tres ángulos de 60 grados. Ahí estamos diciendo también que esto es verdadero. Entonces, en este caso, pues, para todo valor que se le vaya a asignar a T, pues esto nos daría como resultado una tautología. También podemos ver que la frase es un cuantificador universal. Esto significa que para cualquier triángulo que se presente, que tenga, podemos definir así el triángulo ABC, siempre que AB y BC y CA sean segmentos iguales. Entonces, si estos son segmentos iguales, pues los ángulos van a ser congruentes, ¿no? Bueno, en el caso de las siguientes preposiciones, vamos a mencionar cómo se podría ver como verdadera y cómo se podría leer como falsa. En el caso de la proposición dice, ¿existe por lo menos algún valor de x, de p de x? ¿Cómo lo escribiríamos en verdadero y cómo lo escribiríamos en falso? En verdadero sería para al menos un a del universo, p de a es verdadero. O sea que algún valor que se elija del universo puede ser que nos dé como resultado verdadero. Ahora en el caso de si es falso, para cada a del universo, p de a es falso. Notemos algo aquí que es importante. En la parte de acá se está diciendo para al menos. Y acá en el caso del falso, en el caso de negarlo, se está diciendo para cada. O sea, aquí cambia en el falso a ser un cuantificador universal. Y en el verdadero es un cuantificador existencial. Miremos en la siguiente, para cada reemplazo de A del universo, P de A es verdadero. Ahora leamos esta parte, para cada reemplazo. Estamos hablando de algo universal. Ahora, ¿cómo lo escribiríamos en falso? Existe al menos un reemplazo de A en el universo para el cual P de A es falso. Existe.
al menos. Eso lo vuelve un cuantificador existencial. Miremos en la parte que neguemos un cuantificador existencial. Para al menos, en el caso de cuando es verdadera, para al menos una elección de A del universo, P de A es falsa. De modo que la negación de P de A es verdadera. Para menos, estamos hablando de existencial. Ahora, cuando es falsa, para cada reemplazo de A del universo, P de A es verdadera. Y lo mismo sucede en el caso del cuantificador universal. Para cada reemplazo de A del universo, P de A es falsa y su negación, no P de A, es verdadero. Leemos acá el cuantificador universal y en este caso leemos un cuantificador existencial. Y aquí podemos decir, existe al menos un reemplazo de A para el cual no P de A es falsa y P de A es verdadera. Entonces, aquí estamos demostrando cómo podría ser la forma en que nosotros leamos cuando es verdadera y cuando es falsa. En el caso de la contrapositiva, nosotros vamos a recordar cómo es la escritura de la contrapositiva. Pero en este caso lo vamos a hacer usando los cuantificadores. Entonces, en el caso de acá que dice para todo P de X implica Q de X. Entonces, ¿cómo sería la contrapositiva? La contrapositiva nos quedaría de la siguiente manera. Lo voy a poner con color rojo para que ustedes lo miren acá. Sería para todo valor de X, no Q de X implica a no P de X. Esto ya se había hablado anteriormente. En el caso de la recíproca, se me olvidó poner acá, para todo valor de X, P de X que implica a Q de X. ¿Cómo escribiríamos la recíproca? La recíproca sería para todo valor de X, Q de X implica a P de X. Y por último, miremos cómo se escribiría la inversa. Así vamos a hacer un ejemplo de esto. Pues nuevamente el ejemplo, para todo X, P de X implica a Q de X. Pues en el caso de la inversa, pues si nosotros recordemos es la negación de P de X y la negación de Q de X. Entonces, en el ejemplo, si yo dijera P de X, X es un cuadrado. Y Q de X, yo dijera X es equilátero. Entonces la proposición que nosotros tenemos, que es para todo X, P de X implica a Q de X. ¿Será que podríamos decir, y esto lo que vamos a analizar es el valor de verdad de esta expresión? ¿Será que para todo X, P de X implica Q de X? Pues esta es una proposición verdadera. Y esta también es lógicamente equivalente a su contrapositiva. Recordemos cómo sería la contrapositiva acá. La contrapositiva sería la negación de Q de X implica a la negación de P de X. Leamos esta escritura en esta parte de acá. X es un cuadrado, implica que X es equilátero. Esto es verdadero. Ahora miremos en la parte de la contrapositiva.
X no es un equilátero. Esto implica que X no es un cuadrado. Entonces, como estos dos son verdaderos, estamos viéndolo lógicamente. Ahora, si nosotros lo miráramos, estos dos van a ser verdaderos. Vuelvo a repetir, esta sería la normal, la expresión que nos están dando acá, y esta sería la contrapositiva. Ahora miremos en el caso de la proposición. Nuevamente, Q de X, ahora en el caso de acá, implica a P de X. Esto es una proposición que es falsa y es la recíproca de la proposición que tenemos anteriormente. Entonces, aquí estamos demostrando que esto es falso. ¿Y qué otra cosa sería falso entonces? Otra cosa que sería falso sería S de X implica la negación de P de X, que esta sería la inversa prácticamente, implica a la negación de Q de X. Esta sería inversa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues también esta proposición es falsa. Leamos la situación en esta recíproca y esta inversa. X es un equilátero. Esto implica que X es un cuadrado. ¿Será que esto es verdadero? Pues no. ¿Cómo? Entonces, ¿cuál podríamos mostrar como contraejemplo? Pues puede ser un triángulo, ¿no? Entonces, en este caso, como había dicho su compañera, pues el triángulo demuestra su falsedad. Leamos la parte de la segunda, de la inversa. Para todo X, leamos X no es un cuadrado. Esto implica que X no es equilátero. Y esto lo estamos viendo por la parte de inversa. Bueno. Vamos a observar algunas expresiones o algunas partes que nos van a ayudar para poder entender esto. En el caso de que la proposición que me estén dando diga para todo X, P de X implica, entre paréntesis, R de X o Q de X. ¿Cuál sería la contrapositiva? La contrapositiva sería la siguiente. La negación de esta expresión que nosotros tenemos acá, de R de X o Q de X. ¿Implica a quién? Implica a P de X. Bueno, esto también nosotros podemos utilizar algo más para escribir esto de otra manera, utilizando De Morgan. Nosotros sabemos de que podemos poner no R de X y no Q de X. Que estas dos expresiones estamos diciendo exactamente lo mismo, solamente que esta es la expresión que representa la contrapositiva. Miremos la recíproca. ¿Cómo sería la recíproca en este caso? Sería para todo X, R de X o Q de X, o sea, cambiamos esto va a ser ahora el antecedente, implica a P de X. Y miremos en el caso de la inversa de la proposición presentada. Diría para todo X, no P de X implica a no R de X o Q de X, como dijimos en el caso de la contrapositiva. Aquí podríamos utilizar De Morgan para hacer la representación de una expresión similar.
En este caso nos quedaría no R de X y no Q de X. Podemos asegurar en este caso que la proposición y su recíproca van a ser verdaderas. Y eso lo vimos anteriormente en el ejemplo que se presentó. Ahora vamos a copiar algunas expresiones que nos van a ayudar como equivalencia lógica. Por ejemplo, las siguientes. Bueno, en el caso de esto, hay dos tablas: la equivalencia de implicaciones lógicas para proposiciones cuantificadas de una variable. Vamos a ver estas equivalencias de implicaciones. Nos van a ayudar para una álgebra de predicados que vamos a trabajar en la siguiente clase. En el caso de acá, nosotros vamos a ejemplificar. Acá a nosotros se nos presenta que existe por lo menos algún valor de x para p de x y q de x que implique a lo siguiente: que existe un valor de x y que existe en p de x y que existe por lo menos algún valor de x en q de x. Si ustedes se dieron cuenta acá, pues es una parte como distributiva que se hizo en esta expresión. Solamente se escribió que existe un valor de p de x y q de x, pero esto lo implica por esta expresión. Ahora, ¿existe algún valor de p de x o q de x? Aquí tenemos una doble implicación. Esto significa que puede ir en doble vía. Aquí solamente es en una vía. Que existe algún valor de x o que exista algún valor de x en q de x. En el caso de para todo valor de x que tengamos en la proposición de x y que también esté en q de x, va a ser válido. Sí, solo sí. Tenemos para todo el valor de x en p de x y para todo el valor en q de x. Y en el caso de esta expresión que nosotros tenemos acá, pues es una propiedad distributiva de lo que se está mostrando anteriormente. Habíamos hablado anteriormente de cómo hablar cuando es verdadero y falso. Aquí lo estamos demostrando. Miren, cuando negamos para todo valor de p de x, en la parte de la lectura nosotros vamos a tener existe por lo menos algún valor en no p de x. Si yo tuviera un cuantificador existencial y yo quisiera negarlo, ya no va a ser un cuantificador existencial, sino se va a volver un cuantificador universal. Ahora, si yo quisiera negar una negación, pues ya sabemos que el universal ya sería un existencial, y la negación de una negación pues es una afirmación. Lo mismo pasaría en el cuantificador existencial. Se volvería un cuantificador universal y la doble negación nos volvería una afirmación. Vamos a trabajar más adelante cómo se puede expresar o cómo se puede trabajar un álgebra de predicados con esto que acabamos de ver. Entonces en la próxima clase pues vamos a trabajar esto y yo siempre voy a subir el video para que ustedes puedan apoyarse en ello.